Estaba en uno de mis debates de filosofía de todos los domingos, o casi todos los que puedo, y hemos debatido sobre el tema del compromiso. ¿Quién decide los compromisos y cómo se deciden? La mayor parte de las personas tenía una concepción liberal propia de la sociedad contemporánea del compromiso, es decir, contractualista o basada en la voluntad de las partes. Yo he planteado la cuestión de que gran parte de los compromisos a los que nos sometemos no son decididos voluntariamente, son heredados, son los compromisos propios de la cultura, los propios, por lo tanto, de la tradición. La tradición no es el resultado democrático de las decisiones presentes, pero es el resultado de una suerte de democracia en el largo plazo, he planteado yo. Es decir, las sociedades del pasado, en su confrontación con los problemas que afrontaron en un determinado momento, fueron filtrando las enseñanzas de esos problemas y las fueron cristalizando en historias que normalmente han sido recogidas en textos religiosos, aunque también desde la sociedad contemporánea, y bueno, y antes, ¿no? El derecho romano, pensemos, ¿no? Pero sobre todo desde la sociedad contemporánea, moderna y contemporánea, se han traducido en nuestros códigos civiles, pero esos códigos civiles han recibido una serie de valores que les precedían, ¿no? Esos valores, como digo, son metademocráticos de alguna forma. Por otro lado, efectivamente, la tradición, por mucho que haya confrontado situaciones del pasado, en algunas ocasiones esas situaciones han dejado de tener validez, en el sentido de han dejado de responder a problemas de base en las sociedades posteriores, bien sea porque las estructuras sociales han cambiado mucho, bien sea porque hemos inventado nuevas tecnologías que han resuelto algunos problemas que en el pasado eran clave. De todas formas, hay cosas que podemos resolver y pensamos, por ejemplo, hoy día tenemos una medicina muy sofisticada que nos previene en gran parte de las enfermedades de transmisión sexual o de los embarazos no deseados, ¿no? Sin embargo, el hecho de haber desarrollado esa medicina o esas tecnologías, pensemos en métodos anticonceptivos en general, tiene otra serie de problemas que no son los estrictamente sanitarios, que son aquellos que conciernen a la vida moral y los compromisos, volviendo al tema de los compromisos, ¿no? Es decir, si la práctica de la sexualidad tiene un riesgo elevadísimo de embarazo o de enfermedad, tiene mucho sentido que estemos forzados de alguna manera a practicar un sistema de parentesco monógamo o no basado en la libre voluntad espontánea, ¿no? Sino que esté ritualizado, que esté de alguna forma basado en patrones de conducta, ¿no? Creo que hay mucho viento, espero que se me oiga bien, porque será una pena si no se escucha este audio, ¿no? Y la cuestión es que efectivamente la tradición en muchas ocasiones está desactualizada de manera esencial, pero en la mayor parte de los casos la tradición conserva meta-enseñanzas, es decir, un conocimiento de aplicabilidad plástica, un conocimiento que no se reduce a una situación particular determinada, sino que
la información que subyace a ese acontecimiento recogido de manera arquetípica en una historia, pensemos sobre todo en los textos religiosos de la Biblia, ¿no?, puede ser aplicada de manera distinta en distintos contextos, ¿vale? Es decir, uno de los metavalores fundacionales o fundamentales de la teología cristiana y de nuestra cultura es la idea de la verdad. Yo he planteado en el grupo de debate que la ciencia está basada en 3 principios, que son la transparencia, la participación democrática y... ¿cuál era el tercero? Bueno, no me acuerdo cuál era el tercero ahora, la verdad, que he planteado. Pero esos tres valores están basados en un metavalor, que es la verdad, ¿no? Con lo que ello lleva asociado, porque la verdad implica honestidad, etcétera. Es decir, si los científicos empiezan a mentir con respecto a la autoría de sus trabajos, imaginamos que hacen plagio, o si intentan sumar, incrementar el número de publicaciones que tienen a la hora de hacer un concurso, ¿no? Esto es algo que sucede muchísimo, casi más que el plagio, yo diría, y ascienden en la jerarquía académica de manera adulterada, es posible que en el corto plazo ese científico, es posible no, es seguro que ese científico se va a ver beneficiado en el corto plazo, pero en el largo plazo se va a ver perjudicado, porque su acción está erosionando los propios fundamentos que permiten que la ciencia sea válida. La ciencia está basada en la creencia de una verdad objetiva, extrapersonal, por lo tanto, y en todos estos valores que son precientíficos, que preceden a la ciencia y que los han hecho posibles. Y esos valores precientíficos, la cuestión es si responden a la arbitrariedad, es decir, a la pura decisión de unas determinadas personas en un momento, o si son trascendentales, es decir, si apuntan hacia algo que trasciende a lo que nosotros podamos pensar, los valores que podamos tener coyunturalmente en un determinado contexto histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde luego mi respuesta, como no soy un relativista, es que efectivamente existen unos valores trascendentales, que son los que delimitan y guían esa validez de la ciencia, porque si no la ciencia no daría resultados aplicables a la vida real. La ciencia está condicionada por la ética, pero es que, de igual forma, nuestra sociedad no puede articularse solo en base a las decisiones que tomemos en el presente. Es posible que en un determinado momento, al igual que el científico que se lucra de haber tomado una decisión egoísta, sin embargo satisfactoria en términos personales para su interés dado, en ese momento, para esa persona concreta, etcétera, de igual forma que ese científico decide en ese momento, nosotros podemos decidir hoy acabar con compromisos intergeneracionales que nos han hecho posibles. Porque, bueno, pues es más interesante para nosotros ahora, por ejemplo, explorar otras formas de entender los compromisos de pareja, o entender los compromisos con respecto a la amistad, o entender los compromisos laborales, y puede ser que sea mucho más beneficioso en el corto plazo, más placentero. Pensemos lo que está sucediendo en la última revolución sexual, ¿no?, que estamos viviendo. Pues sí, en el corto plazo es mucho más placentero, pero ¿permite eso una reproducción de la sociedad y esos patrones de conducta pueden ser replicados a través del tiempo? Y esta es la cuestión, ¿verdad? Porque si esos patrones de conducta no pueden ser replicados a través del tiempo, por mucho que nosotros ahora los decidamos democráticamente, no necesariamente porque los estemos votando, sino porque las mayorías se comportan sometidos a esos nuevos imperativos, que yo llamaría nietzscheanos, pues son de un tinte hedonista, pero también muy basados en una obtención de la felicidad naturalista, casi que decirlo. Desde luego entendiendo el naturalismo con una mira muy corta,
porque si entendemos que las sociedades humanas son sociedades perfectamente biológicas, el largo plazo de este sistema memético que es la cultura debería de ser tenido en cuenta también como parte del organismo que es la sociedad. Que no olvidemos que la sociedad es un organismo y que es un organismo biológico y cultural, pero que la cultura, si la consideramos un subproducto de la biología o un sistema que, trascendiendo las leyes biológicas, sin embargo depende de ellas, está sometido a esos imperativos biológicos, ¿vale? Entonces, por supuesto, la tradición ha sido injusta, por supuesto, la tradición ha permitido que muchas situaciones que eran reprobables tuviesen una validez por más tiempo del que yo creo que deberían de haber tenido, pero creo que nuestra labor no es tanto en base al hecho de haber tenido que cortar algunos de los aspectos que heredamos a través de la tradición, cargarnos la tradición entera, porque no podemos improvisar de cero cómo vamos a crear todos esos nuevos compromisos, ¿no? ¿Quién decide entonces cuáles son esos compromisos? Esto es solo una cuestión de poder, ¿no? Pensemos que los sistemas políticos que hemos ensayado desde el siglo XIX hasta hoy, diferentes a los conocidos, pensemos sobre todo en el socialismo y en el fascismo en sus múltiples variables, eran sistemas racionalistas, que estaban basados en la confección presente de unos presuntos bienes terrenales presentes, desatendiendo el largo plazo. El liberalismo también es una creación moderna, porque también es liberal la idea de que todos nos autodeterminamos y que decidimos en base a las mayorías, ¿no? Pero el liberalismo, sin embargo, como permite la libre adscripción de las mayorías y surge en un momento en que las mayorías han heredado una ética y han heredado una metafísica, en este caso basada en la tradición, pues durante varios siglos ha permitido la adaptación dinámica de la tradición a la novedad. Pero ha llegado un punto en el cual el liberalismo ya se ha instaurado de manera tan radical en nuestro pensamiento que ha demolido incluso la propia tradición que de alguna forma le hacía posible, porque también hay un liberalismo conservador clásico que considera que hay que respetar aquello que ha sido filtrado por la historia, porque lo considera una forma de metademocracia, como digo, ¿no? Pero desde luego no es el liberalismo hegemónico hoy día. Y ese liberalismo tampoco está absento de errores y de conformidad. Me ha calentado el teléfono móvil y no me ha dejado seguir grabando. Creo que es la primera vez que me pasa con este teléfono, pero ya tiene sus añitos, la verdad, hay que admitirlo. Y bueno, es un tema muy complicado, ¿no?, el que estaba tratando. Y desde luego, como decía, hay muchos compromisos que no decidimos. Algunos de ellos, yo creo que la mayor parte de los esenciales no los decidimos. Es decir, la idea de cómo ser una buena persona, básicamente, ¿no?, y todos los compromisos que eso conlleva, está definido culturalmente, ¿no? No es lo mismo ser una buena persona en un país que en otro, ¿no? Ahora, tampoco podemos caer en el relativismo, porque efectivamente existen metavalores, como decía, que son, desde mi punto de vista, trascendentales, y yo creo que hay culturas que se alinean más a esos valores, a esos metavalores, que otras, y por lo tanto creo yo que florecen más por causa de eso. Es decir, desde mi punto de vista, esas cosas que permiten el florecimiento en mayor grado, florecimiento de una sociedad determinada, son las que subyacen, como digo, de manera metadispuesta a las formas que cada sociedad adopta, y eso para mí sería lo trascendental. Por lo tanto, la discusión racional es necesaria, porque
la realidad es dinámica, la sociedad que forma parte de la realidad es tanto o más dinámica, es quizá la sociedad que forma parte, por supuesto, de la realidad. No solamente es dinámica, sino que tal vez sea uno de los fenómenos más dinámicos que observamos, incluso mucho más que... No, incluso no, muchísimo más que la evolución biológica que podemos constatar solamente en algunas especies muy pequeñas con un ciclo reproductivo muy corto. Es decir, o incluso, bueno, los cambios en la naturaleza que vemos, ¿no? Cambios de régimen climático en determinadas áreas. Bueno, pues sí, en algunos momentos de la historia natural se producen cambios drásticos, pero lo que observamos con respecto a la capacidad transformadora de la tecnología, debido a su carácter acumulativo, y la ciencia en ocasiones acumulativo, en ocasiones rupturista, ¿no? Cuando se produce un cambio de paradigma, no tiene precedentes, yo pienso, en la historia evolutiva, siendo nosotros una especie más, ¿no?, de esa historia evolutiva. Y la cuestión es que, bueno, pues asumiendo esa condición intrínseca dinámica, evidentemente la razón, la racionalidad nos permite adaptar los discursos de manera más fundamentada que simplemente la prueba y error, porque la prueba y error, intentar renunciar a algo con otra alternativa sin haber sopesado las consecuencias, pues es totalmente ilógico. Por lo tanto, tampoco estoy poniendo un peso total en la tradición y tampoco estoy negando la utilidad ni la necesidad de la decisión racional y por lo tanto contractualista de corte liberal, etcétera, que hablábamos al inicio, ¿no? La voluntad entre partes guiada por una suerte de... guiada por determinados intereses lógicos, claro. Y todo aquello que sea ilegítimo y que vaya contra la voluntad de los demás, por supuesto, pues, ¿para qué ponernos a discutir esto? Porque evidentemente no estoy a favor, ¿no? La razón tiene y la racionalidad tiene su papel, pero la racionalidad tiene que ser muy prudente con respecto a qué partes de lo heredado limpia o reforma y qué partes conserva. Hay elementos estáticos y elementos dinámicos en cualquier sociedad. Hay cosas que son prescindibles y sobre las que se puede discutir y cosas sobre las que no se debería de discutir o sobre las que si discutimos tiene que abrirse un debate tan profundo que no puede ser algo simplemente decidido pues por los sentimientos del espíritu de los tiempos. Yo pienso, desde mi punto de vista. Pero bueno, me decís qué pensáis en los comments y nada, espero que os haya gustado esta otra reflexión. Seguiré profundizando en estos temas, que suscribiros, me gusta todo eso.